Lo que acaba de ocurrir dentro del núcleo de la televisión pública española ha superado cualquier expectativa. A día 8 de mayo de 2025, nos encontramos ante un escándalo de proporciones colosales que deja pequeñas muchas de las polémicas televisivas que hemos vivido en los últimos años. Se ha abierto un conflicto interno feroz, sin precedentes, y quienes están en el centro del huracán son nada más y nada menos que Rocío Carrasco y varios de sus compañeros de plató, algunos de los cuales han decidido no callarse más. La tensión ha estallado de forma abrupta, sin filtros, sin contención, y ha dejado al descubierto la enorme fisura que recorre los pasillos de la cadena pública. Ya no se trata de un desacuerdo puntual o de una diferencia de opiniones. Lo que ha salido a la luz es una lucha abierta por el relato, por la coherencia ética y, sobre todo, por el derecho a la verdad. Lo que comenzó como un simple regreso de Rocío Carrasco a la pantalla ha desencadenado una tormenta que nadie parece capaz de frenar. El detonante ha sido una combinación de factores. Por un lado, la presencia de Rocío en un nuevo espacio televisivo del ente público ha despertado el malestar de varios colaboradores, que han decidido hacer público su desacuerdo de manera directa, mencionando nombres y ofreciendo argumentos concretos que han dejado sin palabras incluso a los más fieles defensores de la narrativa oficial. Por otro lado, la reaparición de Antonio David Flores, su exmarido, ha sido la chispa final. No ha vuelto con simples insinuaciones o entrevistas decoradas, sino con una demanda contundente y un directo de más de 3 horas en sus redes sociales, en el que analiza punto por punto el regreso de Rocío y cuestiona, sin rodeos, su legitimidad para ocupar un asiento en la televisión pública. Durante su intervención, Antonio David fue muy claro. ¿Cómo es posible?, se pregunta, que una persona con una condena judicial en firme por impago de pensión de alimentos siga siendo una figura activa en la programación de un medio financiado por todos los ciudadanos? No es una cuestión de gustos ni de afinidades personales. Es una pregunta que interpela directamente al código ético de una televisión que se dice al servicio del interés público. Y más aún, plantea la paradoja de que alguien con una sentencia por incumplir sus obligaciones legales hacia su propio hijo pueda ser presentada ante el público como un referente o como alguien con autoridad moral para opinar, juzgar o incluso educar desde un medio masivo. Las palabras de Antonio David, lejos de ser vagas o emocionales, estuvieron respaldadas por citas legales. Mencionó concretamente el artículo 227 del Código Penal, que establece que quien deje de pagar durante 2 meses seguidos, o 4 no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica fijada judicialmente en favor de sus hijos o cónyuge será castigado. Y con ese artículo en mano, lanza una acusación directa, no solo hacia su ex, sino también hacia la propia RTVE, por permitir este tipo de contradicciones en su plantilla pública. Pero eso no es todo. En paralelo a sus declaraciones, han comenzado a circular, y a confirmarse, filtraciones desde el propio equipo de producción del programa en cuestión. Varios trabajadores y colaboradores han reconocido, incluso en emisiones en directo, que no desean trabajar con Rocío Carrasco, y que su presencia está generando un clima insostenible dentro del entorno laboral. No se trata de simples comentarios de pasillo. Hablamos de afirmaciones pronunciadas frente a las cámaras, con nombre, apellido y una contundencia que hace imposible ignorarlas. Lo que se está viviendo dentro de la cadena pública es, por tanto, una auténtica guerra de trincheras. Una confrontación entre dos visiones de la televisión, una que sigue apostando por la construcción de relatos unilaterales, blindados y protegidos, y otra que empieza a exigir responsabilidad, transparencia y coherencia. Y lo más interesante es que esta vez la controversia no ha sido generada desde fuera, por los críticos habituales o por medios alternativos. Ha nacido dentro, desde el propio corazón del plató, desde la misma familia televisiva que durante años sostuvo ciertos discursos como verdad absoluta. Mientras tanto, el público asiste perplejo a esta batalla campal. Algunos reaccionan con sorpresa, otros con indignación, muchos con una mezcla de ambas emociones. Lo que está claro es que el escándalo ha removido conciencias y ha abierto una grieta que difícilmente podrá cerrarse sin consecuencias. La pregunta ya no es solo si Rocío Carrasco debería estar en pantalla, sino hasta qué punto las instituciones mediáticas pueden seguir ignorando cuestiones legales y morales tan evidentes sin rendir cuentas. Y es que más allá de simpatías o antipatías, lo que está en juego aquí es la credibilidad de la televisión pública. ¿Cómo se puede justificar que una persona condenada por desatender económicamente a su hijo mantenga un lugar privilegiado en una cadena que se financia con los impuestos de todos los ciudadanos? ¿Dónde están los principios de imparcialidad, de ética profesional, de responsabilidad institucional? Todo esto, por supuesto, no hace más que incendiar aún más un panorama ya de por sí tenso. Porque el regreso de Rocío Carrasco no ha sido una aparición inocente ni discreta. Ha buscado visibilidad,
protagonismo y ha intentado, según muchos críticos, reconstruir su imagen pública de forma calculada. Pero esta vez el entorno no parece estar dispuesto a seguir callando. La verdad. Esa palabra tan usada y, sin embargo, tan pocas veces respetada en su esencia más pura. La verdad, esa que molesta, que incomoda, que cuando se asoma descoloca todo lo que parecía sólido. Esa verdad está empezando a abrirse paso entre los escombros de una industria construida durante años a base de intereses cruzados, guiones pactados, favoritismos evidentes y silencios impuestos. Y cuando la verdad despierta, ya no hay vuelta atrás. Porque no estamos hablando de una simple anécdota, de un enfrentamiento entre figuras públicas ni de una polémica más para rellenar minutos en los programas de la tarde. No. Lo que estamos presenciando ahora mismo, en tiempo real, es un cambio de ciclo, un desmoronamiento de estructuras que se pensaban intocables, un cuestionamiento radical a los pilares sobre los que se ha sostenido el relato oficial de la televisión pública en España durante las últimas décadas. Y como ocurre con todo lo que se ha contenido demasiado tiempo, cuando finalmente estalla, lo hace sin control. Las últimas horas han sido un torbellino de revelaciones, declaraciones y reacciones en cadena que nadie puede fingir que no ha visto. Las imágenes son claras, las palabras han sido pronunciadas en directo, los documentos están circulando, los protagonistas han hablado. Y lo que dicen no es menor, están señalando con nombres, apellidos y cargos a quienes durante años se beneficiaron de un sistema basado en la parcialidad, en la manipulación emocional del espectador y en el blindaje mediático de ciertas figuras convertidas en iconos intocables. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo se está produciendo esta ruptura? Porque el muro de contención ya no resiste más. Porque las redes sociales han permitido que las versiones alternativas circulen con libertad. Porque el público ya no es ingenuo. Y porque quienes antes temían hablar, ahora sienten que callar es complicidad. Estamos en un punto de no retorno, en el que cada nuevo dato que sale a la luz no solo revela una pieza más del rompecabezas, sino que refuerza la idea de que nos han querido contar solo una parte, la que convenía, la que encajaba con una narrativa prediseñada desde despachos donde no se hablaba de periodismo, sino de poder. Lo que se vive actualmente dentro de RTVE no es simplemente una disputa interna o una crisis temporal. Es un verdadero terremoto institucional. Una confrontación directa entre quienes quieren seguir sosteniendo el decorado de cartón piedra y quienes han decidido que ya es hora de levantar la alfombra. La tensión no es nueva, pero lo que ha cambiado es que esta vez ha salido a la superficie con una potencia sin precedentes. Ya no se trata solo de diferencias editoriales o roces entre compañeros de plató. Se trata de algo mucho más profundo, de un colapso moral, de una deslegitimación pública, de una batalla por la credibilidad que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de los medios de comunicación españoles. Y todo esto ocurre en una televisión pública. Es decir, financiada por todos. Sostenida con el dinero de millones de ciudadanos que esperan, o más bien esperaban, de ella neutralidad, pluralidad, honestidad informativa. Pero lo que ha salido a la luz estos días desmonta esa expectativa. Porque lo que estamos viendo es una radiografía cruda y directa de cómo se han tomado decisiones durante años. Sin transparencia, sin equidad y muchas veces con criterios más propios de un plató de ficción que de un servicio público. Los testimonios de los trabajadores, las filtraciones internas, las grabaciones rescatadas, los artículos legales y hasta las sentencias judiciales, todo confluye en una misma dirección. No se trata de atacar a una sola persona. Se trata de cuestionar por qué y cómo esa persona ha sido blindada institucionalmente a pesar de tener a sus espaldas una condena firme. Se trata de preguntarnos qué tipo de valores se están promoviendo desde una televisión que debería ser ejemplo de rigor y ética profesional. Y si tú estás aquí, leyendo esto, es porque en el fondo sabes que hay algo que no encaja. Que hay demasiadas preguntas sin respuesta. Que el relato oficial huele a guión ensayado. Estás aquí porque te importa la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando no coincide con lo que te habían contado. Estás aquí porque intuyes que lo que se está jugando va mucho más allá de una pelea entre famosos. Lo que se está jugando es el derecho a no ser manipulado. A tener todas las piezas sobre la mesa. A elegir qué creer en base a hechos, no a emociones prefabricadas. Así que gracias. Gracias por no conformarte con lo superficial. Por no repetir como loro lo que otros dictan desde un teleprompter. Gracias por llegar hasta este punto del texto, que no es un resumen, sino una invitación. Una invitación a pensar, a contrastar, a cuestionar todo lo que te han querido vender como indiscutible. Porque cuestionar no es destruir. Es reconstruir con más fundamento.
Si valoras el análisis independiente, si crees en el poder de las palabras no manipuladas, si apuestas por la verdad como herramienta de transformación, comparte esto. No por mí, sino por todos los que todavía tienen miedo de alzar la voz. Comenta, no para imponer tu visión, sino para abrir un diálogo donde antes solo había monólogos. Y sobre todo, no permitas que te silencien. Porque si no lo dices tú, ¿quién lo hará? Vivimos tiempos en los que decir lo obvio se ha convertido en acto subversivo. En los que pedir transparencia suena revolucionario. En los que no alinearse con el discurso oficial te convierte automáticamente en sospechoso. Pero ese es el precio de mirar más allá. Y créeme, vale la pena pagarlo. Porque al final, por más ruido que hagan, por más que intenten enterrar los hechos con palabras vacías, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y lo que estamos viendo ahora no es más que el principio. La historia real apenas comienza, y esta vez, no va a escribirse en los despachos. Va a escribirse entre todos. Lo que está sucediendo actualmente en uno de los platós más comentados de la televisión española trasciende lo anecdótico y roza lo simbólico. Porque no se trata simplemente de un programa que busca entretener, sino de un campo de batalla emocional, profesional y mediático en el que cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha cuenta una historia más compleja de lo que parece en pantalla. El regreso de Rocío Carrasco a la primera línea ha desatado una tormenta interna que, lejos de disiparse con el tiempo, parece intensificarse con cada emisión. Lo que se prometía como una nueva etapa ilusionante para la familia televisiva, ha terminado revelando grietas profundas, viejas heridas y alianzas traicionadas. Y lo que debería haber sido una puesta en escena colorida y festiva se ha transformado en una coreografía de tensiones mal disimuladas, de palabras contenidas y emociones al borde del colapso. Todo comenzó con lo que parecía ser un intento fresco de reinventar la televisión de las tardes. Una producción enérgica, con espectáculo, desfiles estrambóticos, disfraces, luces de neón y una puesta en escena que rayaba en lo carnavalesco. El objetivo era claro: generar impacto, retener la atención del espectador, atraer al público nostálgico de Sálvame y al mismo tiempo marcar un nuevo comienzo. Pero el verdadero show, el que el público no vio, o mejor dicho, que solo intuyó entre líneas, se vivía en los camerinos, en los pasillos del plató y en los silencios tensos de los colaboradores. Porque había un nombre que, desde su sola mención, desataba incomodidad, suspiros y hasta reacciones viscerales: Rocío Carrasco. Su inclusión no fue bien recibida por todos. Y eso no es rumor ni interpretación. Se ha manifestado abiertamente, en directo, en conversaciones y sobre todo en gestos imposibles de maquillar. Al conocerse públicamente su fichaje, se vivió una escena inaudita. Compañeros evitando mirarse, expresiones de desconcierto e incluso gente saliendo del plató para tomar aire. El ambiente se volvió espeso. El malestar no era un susurro, era una evidencia que cruzaba la pantalla. Entre quienes no disimulan su incomodidad, una figura destaca con fuerza: Belén Esteban. Ícono televisivo, voz indiscutible dentro del ecosistema de la fábrica de la tele, y con una conexión directa con la cúpula de la productora, Belén no es alguien que hable por hablar ni actúe por impulso. Para ella, el cierre de Sálvame supuso una traición. Y si hay alguien a quien vincula directamente con el principio del fin de aquel programa histórico, es a Rocío Carrasco y su docuserie. Según se comenta en entornos cercanos, para Belén, Rocío no representa una víctima, sino un símbolo de ruptura, un catalizador de desconfianza, el origen de un declive que ella vivió como puñalada interna. Esta percepción ha sido transmitida con claridad en más de una ocasión, tanto en comentarios crípticos como en silencios reveladores. La lealtad de Belén no se negocia, y en este caso, se sitúa claramente del lado de quienes consideran que ciertas decisiones ejecutivas han roto los equilibrios internos del grupo. Esto no es solo un problema personal. Es un síntoma de una escisión mucho más profunda, de un conflicto latente entre quienes siguen las órdenes por disciplina y quienes no están dispuestos a traicionar sus principios, aunque eso les cueste su lugar en pantalla. Pero lo que realmente desató el desconcierto fue el momento más insólito de todos, ese que probablemente pasará a los anales de la televisión española como uno de los episodios más absurdos y desconcertantes jamás emitidos. En pleno desfile inaugural, con participantes disfrazados y cámaras por todas partes captando cada movimiento, una figura aparece con un enorme cabezudo, traje brillante y andares torpes. Al principio, nadie pensó que era relevante. Parecía parte del espectáculo. Hasta que esa figura, sin previo aviso, comienza a correr, literalmente a huir del centro del plató, desapareciendo de la escena frente a todos, mientras la realización mantenía el silencio. El público quedó petrificado. Los tertulianos no sabían qué hacer ni qué decir.
El equipo técnico seguía grabando como si nada, pero la sensación de que algo iba mal era palpable. ¿Se había desmayado? ¿Había sufrido una crisis de ansiedad? ¿Quién estaba debajo del disfraz? Nadie ofrecía respuestas. Ni una palabra. Ni una justificación. Pasaron 30 larguísimos minutos hasta que la misma figura regresó. Esta vez sin correr, caminando con tranquilidad, casi como si nada hubiese pasado. Y fue ahí, justo cuando se quitó la cabeza del disfraz, cuando se reveló el secreto a voces: Rocío Carrasco. Sonreía como si todo hubiera sido parte del guión. Pero no lo fue. Las redes sociales ardieron. En segundos, los memes inundaron Twitter e Instagram. Almohadilla cabezudo Rocío, almohadilla por qué corre Carrasco, almohadilla Rocío se fuga. Las teorías eran infinitas. Algunos lo tomaron con humor, otros con crítica feroz, y no pocos expresaron preocupación real. Porque algo se había roto en esa secuencia. Algo que no encajaba ni con el tono del programa ni con la supuesta naturalidad del momento. Quienes estuvieron presentes aquel día en el plató no hablan de una escena montada ni de un gesto improvisado con fines televisivos. No. Lo que presenciaron fue algo infinitamente más humano, más real, más doloroso. El derrumbe emocional de una persona expuesta al límite de su resistencia psicológica. Un colapso nervioso en vivo, no como parte del espectáculo, sino como una consecuencia inevitable de una presión prolongada, de un entorno hostil, de un desgaste acumulado durante años. Rocío Carrasco, figura mediática, símbolo de muchas batallas públicas, estandarte de debates sociales, simplemente no pudo más. En medio de un desfile televisivo, mientras encarnaba un personaje festivo y extravagante, disfrazada con un cabezudo colorido y carnavalesco, algo dentro de ella se rompió. Literalmente huyó. Corrió fuera del plano, salió disparada del escenario sin previo aviso, dejando a todos, técnicos, tertulianos, público y dirección, completamente desconcertados. Pero para entender esa huida, hay que mirar más allá del momento puntual. No se trata de un simple acto impulsivo ni de una anécdota de backstage. Estamos hablando de una persona que carga con un peso emocional gigantesco, una mochila llena de heridas, enfrentamientos, polémicas, decisiones que dividieron al país mediáticamente. Rocío Carrasco no llega a ese plató como una más. Llega como una figura marcada, con una historia potente a sus espaldas y con enemigos visibles e invisibles entre bambalinas. En ese entorno, donde las cámaras captan todo, pero la energía verdadera se vive en los pasillos y camerinos, Rocío está rodeada por profesionales que en muchos casos no la quieren allí, no la reconocen como parte del equipo, y algunos incluso la responsabilizan, con razón o sin ella, del final de una etapa televisiva que marcó a muchos. Lo más duro no es que haya personas que no la acepten, lo verdaderamente insoportable es convivir con ese rechazo cotidiano. Porque el desprecio no siempre grita, a veces susurra. A veces se manifiesta en una mirada que se desvía, en una conversación que se interrumpe cuando ella entra, en una silla vacía que nadie ocupa a su lado, en una pausa que dura demasiado o en un silencio que pesa más que 1000 palabras. Ese tipo de ambiente no se disimula fácilmente. No importa cuánta experiencia se tenga frente a las cámaras, ni cuántos focos intenten iluminar la escena. La incomodidad se cuela por las rendijas. Y cuando una persona está emocionalmente desgastada, cuando sabe que cada paso que da es observado, juzgado y hasta rechazado, llega un momento en que el cuerpo colapsa. Eso fue lo que ocurrió. El disfraz no era lo suficientemente grande como para protegerla. La máscara no cubría el temblor interno. Y en el momento en que su mente le dijo «sal de aquí», obedeció. Se fue. Corrió. Escapó. Mientras todos seguían mirando, sin entender, en plena transmisión, Rocío desapareció. Y en su ausencia, el plató quedó suspendido en una mezcla de desconcierto, incomodidad y tensión palpable. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. Durante 30 minutos, su paradero fue un misterio. Nadie lo comentó oficialmente. Nadie interrumpió el show. Porque en televisión, ya se sabe, el espectáculo debe continuar. Pero en los pasillos, detrás de cámara, los susurros se multiplicaron. Alguien la había visto llorando. Otro decía que se había encerrado en el baño. Un técnico aseguró que tuvo que ser consolada por una persona de producción. La versión más repetida fue clara. Sufrió un ataque de ansiedad, un momento de nervios desbordados que no pudo contener más. Y no es para menos. Está en un lugar donde más de uno la culpa de haber dinamitado un ecosistema televisivo que funcionó durante años. Donde algunos creen que su docuserie marcó el principio del fin de un formato mítico. Donde compañeras que fueron amigas hoy ya no le dirigen la palabra.
donde ciertos tertulianos la evitan. Donde incluso colaboradores históricos, con peso específico en la productora, han mostrado su desacuerdo con su fichaje. Esa no es una atmósfera de trabajo saludable. No es un espacio donde una persona pueda relajarse, sentirse parte, crecer profesionalmente o contribuir de forma genuina. Es una especie de campo minado emocional, donde cada paso que da puede detonar un conflicto, una crítica, un cuchillo en la espalda. Cuando reapareció, lo hizo como si nada hubiera pasado. Volvió a escena, quitándose el cabezudo con una sonrisa controlada, casi forzada, y saludó como quien vuelve de una pausa. Pero su rostro, para quien sabe leer los gestos, decía otra cosa. Era la cara de alguien que ha llorado, que ha temido, que ha sentido la necesidad de huir y que aún así regresa al lugar que la ha rechazado. Hay una valentía silenciosa en volver a ocupar el sitio que te duele. Pero también hay un mensaje de fondo. Ese plató está roto. No por ella. No solo por ella, sino por una suma de factores que han creado una división profunda, una grieta interna que, si no se repara, acabará destruyendo el proyecto. Y esto nos lleva a una verdad incómoda. En televisión no basta con crear formatos impactantes, ni con juntar nombres famosos, ni con disfrazar la tensión con brillos y lentejuelas. Si no hay una energía de grupo real, una complicidad orgánica, una conexión emocional entre los miembros del equipo, todo se nota. El público no siempre puede explicar por qué algo no funciona, pero lo siente. Detecta el frío entre los presentadores, la falta de química, la risa falsa, la tensión flotando en el ambiente. Y eso acaba por destruir cualquier formato, por muy ambicioso que sea. Por eso, lo que ocurrió ese día no fue una simple anécdota. Fue la manifestación visible de una fractura emocional más profunda. Una grieta que viene de lejos, que no se ha querido enfrentar, que se ha maquillado con escenografía y guiones, pero que sigue ahí. Y si no se atiende, si no se resuelve, será la razón por la que este proyecto también fracase. Porque en televisión, como en la vida, lo que se esconde siempre acaba saliendo. Y cuando alguien corre en directo, frente a millones, lo que está diciendo, aunque no hable, es que algo va muy mal. Así que no fue solo una carrera con un disfraz. Fue una huida cargada de significado. Un grito silencioso. Un ya no puedo más. Y también, quizá, el principio del fin de un proyecto que no ha sabido unir lo que previamente se rompió. Porque nadie puede construir espectáculos sobre un campo de batalla emocional. Y tarde o temprano, las cámaras captan lo que los guionistas no escriben, la verdad.